están ustedes? Gracias por sintonizarnos, gracias por recibirnos en su hogar. Es un gusto volver a entrar en sus casas, poder encontrarnos, platicar, charlar, poder disertar sobre todos estos temas que a través de la liberadora luz del Espíritu Santo que se derrama por medio de la sana y santa doctrina de la Iglesia, podemos nosotros caminar con firmeza, seguridad y perseverancia hacia la santidad. Está nuevamente con nosotros nuestro hermano Arturo Marín Osorno. ¿Qué tal, padre? Gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto, padre, siempre. Y expertazo en los temas de doctrina social de la Iglesia, Arnold Omar Jiménez. Padre, ¿qué tal? Arturo, un gusto estar otra vez con ustedes. Y bueno, primero queremos agradecerles todo el apoyo que ustedes han estado dando para poder renovar parte de nuestro equipo. En estos momentos ustedes nos ven utilizando estos micrófonos porque los programas son grabados. Sin embargo, ya a estas alturas, María Visión ya está utilizando nuevo equipo gracias a su generosa ayuda. Que Dios les compense con la patria eterna. Hace 8 días terminábamos de mirar el panorama dramático que vive la familia en el aquí y ahora mundial, latinoamericano y nacional. E hicimos un repaso más o menos somero. No nos metimos al detalle. Hay cosas fuertes, bastante fuertes, y que sin mucho detenerse, con 3 dedos de inteligencia vemos que los intereses pues no son bien intencionados. No son bien intencionados. Bueno, así ha sido la historia de la humanidad. Así ha caminado la Iglesia en el ámbito de la historia de la salvación. Y quiero utilizar el término acuñado por Tolkien, el gran autor de El Señor de los Anillos, pues vivimos momentos de eucatástrofe. ¿Te acuerdas, Arnold? Sí, claro. Por ahí, hace algunos años, que estudiábamos analizando al Señor de la Tierra Media, a Tolkien, que efectivamente, ¿qué es la eucatástrofe? Sucintamente, cuando parece que todo va a acabar en un desastre, que todo se va a venir hacia abajo, aparece una luz y un chispazo. Y en medio de dificultades, con situaciones prácticamente verosímiles, como a Dios le encanta hacer las cosas, en lo sencillo, en lo pequeño, en lo cotidiano, se soluciona aquel terrible problemón. Eso es una eucatástrofe, un final de gozo, un final de esperanza en medio de toda una inminente destrucción. Dios siempre nos ama, Dios siempre nos salva, Dios siempre nos libera, Dios siempre nos rescata si nos dejamos rescatar. Y es eso a lo que nos estamos abocando. Y ahora necesitamos, para continuar con este ejercicio de rescate, mirar cómo la familia incide profundamente en todos los ámbitos de la sociedad. Es una incidencia, pero hay que entender el nivel de incidencia, que es hondamente profundo, necesariamente profundo. Por eso esta serie de programas le titulamos La Dimensión Social de la Iglesia. Y para entender eso, pues primero tenemos que entender qué es una dimensión social. Arnold, ¿qué es esto? Bueno, en la doctrina social de la Iglesia, desde luego que abordando el tema de la familia, considera que la familia posee una peculiar, original, específica dimensión social. ¿Por qué? Porque es el lugar primario de relaciones interpersonales. Dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia en el número 464, es la célula primera y vital de la sociedad. Es una institución divina, fundamento de la vida de las personas y prototipo
de toda organización social. No, pues con eso, al ser prototipo de toda organización social, con eso. Así es. Entonces, es en la familia donde el hombre y la mujer se entregan, donde se mantienen unidos, donde se crea un ambiente de vida en el cual el niño puede desarrollar sus potencialidades, hacerse consciente de su dignidad y prepararse a afrontar su destino único e irrepetible. Dice también el compendio en el número 212 que la primera estructura fundamental a favor de la ecología humana es la familia, en cuyo seno el hombre recibe las primeras nociones sobre la verdad y el bien. Aprende qué quiere decir amar y ser amado, y por consiguiente, qué quiere decir en concreto ser una persona. La familia es pues una escuela de sociabilización, donde aprendemos a ser lo que después seremos, donde aprendemos a amar y a recibir amor, o no aprendemos. Por lo tanto, es vital la familia. La familia es la escuela con la cual nosotros nos preparamos. Donde para aprendemos a construir sociedad, ¿no? Déjame, pongo un ejemplo así muy concreto. Los matrimonios o la gente casada suele decir: es que nadie nos enseña a ser papás. Es que no hay una escuela donde aprendemos a hacer matrimonio. Y eso en parte es cierto. No vamos al instituto donde nos enseñen técnicas para regañar a nuestros hijos 1 y 2, etcétera, etcétera. Pero sí hay una escuela, de hecho, donde aprendemos a ser papás, y es la casa. Es en la familia donde aprendemos a ser papás. Yo de repente cuando regaño a una de mis niñas veo como la figura de mi papá, digo, caray, como que lo resucité, ¿no? Digo, no está muerto, pero lo traje aquí a memoria. Porque ahí aprendemos. Así como aprendemos a ser papás en la familia, aprendemos a ser ciudadanos en la familia. Así es. Así es. Y esto entonces nos lleva necesariamente a ver que la familia, escuela de sociabilización, pues también sería taller de construcción de sociedad. Así es. Es el taller primario donde se va construyendo una sociedad. Pero esto implica entonces que si la familia es escuela de sociabilización, necesariamente la familia requiere tener como un decálogo, podríamos hablar, requiere tener unos lineamientos fundamentales para hacer el recto, el adecuado ejercicio de educar, de formar a aquellos que han de construir sociedad. ¿Cuál sería la base y fundamento de esto, Arturo? Bueno, mire, padre, sin lugar a dudas, el Catecismo de la Iglesia en el numeral 2223 es contundente. La esencia de la educación en los hijos, dice el Catecismo, es la educación en las virtudes. Uh-huh. Y esto lo podemos ver claro. en nuestra sociedad actual. Tenemos un problema en el manejo de la virtud. Exacto. Estamos teniendo una educación que alimenta el intelecto, mas no el ejercicio de la voluntad. Exacto. A través del uso de la razón. Exacto. Yo recuerdo un periódico de hace 40 años que tenía mi padre ahí guardado, donde hay un aviso. Y este aviso, dice el periódico: quien haya extraviado una cartera de tales características en el parque, pase aquí a la redacción que alguien la entregó. Estamos hablando de 40 años, Entonces tenemos la virtud de la honestidad, ¿no? Yo estoy seguro que si dejo mi cartera, no sé, aquí afuera, no va a pasar ni 2 minutos, ¿no? Así es. Y ya no va a estar. Así es. Sí. Entonces, el centro de la educación, por eso el catecismo lo remite a que lo primero que tenemos que dar es un hogar. Un hogar donde va a haber un proceso de formación que compete a los padres directamente para el ejercicio de las virtudes de los hijos. Y estas virtudes serán la fuerza para tener ciudadanos sanos y santos. Uh-huh. Sanos y santos, Las dos cosas, porque además, cuando no se tiene un proceso en el hogar adecuado, esto va a tener un impacto económico a nivel social. Como es el proceso, ¿no?, de regeneración de una persona que ha crecido en el vicio
¿Cuánto cuesta rehabilitar a una persona Así es. que está sumergida en las drogas, en un cuadro depresivo, un intento de suicidarse? Pues es el 28% de la población en México, y es una cifra semejante a nivel mundial, sufre de cuadros de problemas emocionales, ya sea por adicciones o situaciones depresivas o cualquier otra anomalía psicoafectiva. O sea, casi la tercera parte de la población adolece de una enfermedad mental y o emocional. No son cifras nuestras, son cifras de la Secretaría de Salud Pública, dadas en el 2011. Y que ha ido aumentando, no lo estamos inventando. Y este proceso de formación de la virtud es relativamente sencillo, solo que el problema es que hay que ser constante. A ver, ¿por qué es sencillo? Porque es la que diario preguntan. Bueno, hablo, por ejemplo, cuando un niño tiene sus primeros años, sus primeros 7 años, diríamos que coloquialmente la masa está aguadita, está flexible. El niño es una esponjita, válgase la expresión. Y entonces un padre lo primero que tiene que enseñarle es que hay un orden, hay una autoridad siempre en esta sociedad que él tiene que aprender a respetar, número uno. Y sabes que esa autoridad soy yo, ¿no? Número uno. Luego, número dos, voy a establecerte límites. Pero no se trata de que yo llegue y le diga, es que el golpazo, ¿verdad? No, sí, claro. Yo te voy a establecer un límite para que tú lleves a cabo el ejercicio de tu libertad en un orden adecuado, ¿no? Y hay que explicarle ese límite. Aquí está lo difícil, porque hay que invertir tiempo en que él entienda y lleve a cabo esto. Por ejemplo, ya terminaste de comer, ok, lleva tu platito. A lo mejor no lo puedes lavar todavía, pero así con el gusto que comiste lo puedes llevar. ¿Sí me explico? Claro. Llegamos del súper, a lo mejor no puedes cargar la bolsa más pesada, pero la más chica sí. Va creando este ambiente de autoridad, de límite, ¿verdad? Y el siguiente paso es la corrección. Si tú no llevas a cabo esto, tiene que haber una corrección de esta virtud. ¿Por qué? Porque va a haber una consecuencia. Si tú mientes, hijo mío, ¿por qué? Y tiene que haber una corrección. Claro. En este ámbito. Claro. Porque si esto no lo hacemos en chiquito, esto se traslada al sistema macroeconómico. Y creo que están poniendo pues este fundamento de la dimensión social de la familia, en el sentido de que al final del día es en la familia esta primera célula vital de la sociedad donde se empieza a tejer el tejido social. Es el primer nodo, el primer nudo. Después del corte podemos seguir abundando. Sí, vamos a ir a corte. No son cortes comerciales, son cortes de canal, para poder ahondar en cómo se construye la sociedad en esta dimensión que le toca a la iglesia, que le toca a la familia, le compete. Y muy acertadamente se ha dicho, es a través de el cultivo de virtudes que en los últimos 50 años, ¿cómo se ha desvirtuado esto? ¿Cómo se ha perdido de manera sistemática? Lo vamos a ver en el siguiente segmento aquí, entre el mito y la doctrina. Gracias por continuar con nosotros. No se les olvide comunicarse. Escríbanos a nuestro correo electrónico mitoydoctrina@mariavision.org. Y también adéntrense en nuestra página de Facebook, Entre el Mito y la Doctrina. Ahí todos estos temas son ampliados. Pueden ustedes consultarnos, nosotros les responderemos. También a través de nuestra página pueden ver dónde nuestros diferentes colaboradores, los miembros del equipo, participan dando conferencias, charlas, retiros, etcétera. Sobre todo eso lo realiza Pepe Nava, Arturo Marín, y ya estamos agregando a
Arnold Sí, yo Jiménez. espero que digan, anda en Los Ángeles, en Miami. No ha pasado, pero... ¿Tú esperas que sí Bueno, suceda? Que andes en Canadá por allá. Espero que pase de ser mito a ser bueno, Claro, por ahí va. sí. Por ahí va, esperemos Sí, que claro, suceda. No, pues, luego a mí me pegan agruras y me voy muchos días. Entonces, Te dan muchos días, sí. No, se te levanta ahí la mitad del convento que tienes en casa, que tiene. Así es. ¿Cuántas niñas? Son cuatro niñas. No necesita la mujer decirle algo. Erika no necesita decirte nada. Con las cuatro, con eso tienes. Algo hice mal. No, niñas lindísimas, cristianamente bien formadas. Es un gozo poder ver hogares forjados así con el temple del evangelio, porque de eso estamos hablando. Al final de cuentas, cuando hablamos de virtudes, no solamente estamos hablando de virtudes humanas, estamos hablando con precisión de las virtudes cristianas. De eso se trata. No nomás del justo medio del cual hablaba Aristóteles, no. Estamos hablando de las disposiciones habituales a realizar el bien específico que se requiere para situaciones determinadas. Y ese bien específico solo se puede realizar de manera perfecta a través de la asistencia directa del Espíritu Santo. Y esto no se negocia. No es un ideal, no son ideas bonitas, no son buenos deseos. Son realidades trascendentes. Y eso hay que entenderlo muy, muy, muy bien. En eso tenemos que abocarnos. Ya tenemos pues, casi un año hablando sobre esto, y vamos a seguir insistiendo cuantas veces podamos. Se transforma la realidad actual en el momento en que nosotros nos dejemos conducir por el Espíritu Santo en la praxis de las virtudes cristianas. Esto es, en la praxis de los hábitos de vida de Cristo mismo. De eso estamos hablando. No estamos hablando de otra cosa, no estamos proponiendo situaciones piadositas. No. Cuestiones firmes, perseverantes, que en lo cotidiano transforman realidades personales, familiares, comunitarias y nacionales. No se nos olvide esto. Queremos transformar nuestra nación, cultivemos las virtudes que hacen que nuestro corazón arda en el auténtico amor. Y estábamos precisamente antes del corte hablando sobre esta necesidad imperiosa, sobre cómo ir trabajando esto en familia y su incidencia en diferentes ámbitos de la sociedad. Arnold. Sí, yo he retomado un poco lo que ustedes decían, porque me parece que eso es muy importante. En México tenemos un gravísimo problema que ya desde el año 2010 el episcopado mexicano nos alertaba, y es un problema que está en toda América Latina, que prácticamente lo vislumbramos desde el documento de Puebla de 1979, cuando habla de la descomposición de la sociedad, que es. O lo que hoy se llama la descomposición del tejido social. Así es. ¿Y qué es la descomposición del tejido social? Es la falta de relaciones sanas y estables que ya no hay en la ciudadanía. Claro. ¿Dónde se aprende esas relaciones? En la familia. En la familia se dan las primeras relaciones. El matrimonio, la relación entre esposo y esposa, la relación filial, los hijos con mamá, con papá, y la relación fraterna. El hombre es por naturaleza, dicen los personalistas, un ser relacional. Uh-huh. Entre más relaciones y mejores relaciones establezco, soy más persona, mejor persona. Si nosotros cuidamos a la familia, si tenemos familias sanas, estables, tendremos una sociedad sana, estable, donde haya relaciones de respeto, de reconocimiento, de alteridad, para que al final del día pasemos de reconocer en la sociedad a quienes viven conmigo no como un alter solamente, además como un frater, no solamente como el otro, sino como mi hermano.
¿Y qué pasa hoy en América Latina y prácticamente en todo nuestro continente? Es que el otro se ha convertido en una especie de enemigo. Y si no en un enemigo, una persona extraña a quien, si no se mete conmigo mejor, yo en mi mundo individualista, primero yo, luego yo, lo que importa es que esté yo bien, y si yo estoy bien, pues todo lo demás que esté como esté. Por eso es importante la familia como una institución social, como una escuela de relacionabilidad, como una escuela para hacer sociedad. Por eso el Estado debe apostarle a la familia, y la familia no puede estar en función del Estado. El Estado debe estar en función de la familia y la debe valorar como una institución importante para la construcción de una sociedad. Y a veces es lo que los gobernantes no entienden. Y entonces se meten a cuestiones de conceptos donde quieren imponer realidades diferentes con el nombre de familia. Que además realidades que ya desde hace años han demostrado el fracaso. Sin embargo, pues la soberbia política no les permite dar marcha atrás. Y estamos hablando del fracaso del proyecto Palme, que todo esto surge allá en los países escandinavos, con Olof Palme, que pues, curiosamente lo mataron. Curiosa y misteriosamente lo mataron, donde su propuesta era, donde la propuesta de Olof Palme no era otra cosa más que apostarle a que el individuo era lo importante. La riqueza estaba en el crecimiento individual de cada sujeto, prescindiendo de los lazos interrelacionales, particularmente en las familias. Así. Si mal no me equivoco, creo que por ahí va. Sí. Y digo, ya eso pues todo eso que hablábamos de la ideología de género, todas estas ideologías que de repente confluyen y que este individualismo es que han podido, esas ideologías han crecido por eso. Sí, claro. Han podido crecer por ese individualismo exacerbado. Divide y vencerás. Sí. Divide y vencerás. Y hoy hay una obsesión por reconocer distintos tipos de familia. Es Familiaris Consorcio, y hoy con mayor claridad, Amor y Leticia, nos hablan de que ciertamente hay situaciones concretas, ¿no? Como la mamá que quedó sola y que tiene que cuidar a los hijos, realidades como la de los abuelos que de repente tienen ahora que también cubrir el espacio de los papás. Hay muchas realidades diferentes, pero la familia sigue siendo la familia. Claro. Y hay como una trampa en todos estos lenguajes donde nos hablan es que ustedes defienden la familia tradicional, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que la familia no puede ser tradicional porque la familia no es una tradición. Así es. La familia es una realidad natural, es una realidad anterior al Estado. Entonces el Estado no puede modificarla. Es más, la familia es una realidad anterior a la sociedad. Sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado, la sociedad, la iglesia? Cuidar, proteger y promover a la familia. Que no hay promoción de la familia. Francamente, no hay política pública que promueva a la familia. No la hay. Hay políticas públicas que ayudan a madres solteras y qué bueno que lo hagan. Bueno, ojalá y hubiera políticas públicas suficientes para apoyar a las madres solteras. Ojalá y metiesen una tercera parte del presupuesto que le están metiendo para ideología de género a apoyar a madres solteras. Ojalá lo hicieran. Así es. Ojalá, y eso lo hablo con conocimiento de causa. Ojalá lo hicieran, porque no lo hacen. No hacen justicia social a la madre. No lo hacen. ¿Cómo puede ser posible que la solución que le hagan a una mujer en su vocación de madre es, tienes un problemón, ¿verdad? Pues mira, te lo solucionamos eliminándolo, matando al bebé. Así es. Qué suave. Qué bonita solución, ¿verdad? No, a ver, apuéstale a sacar a esa mujer
de pe a pa. Ahí sí te la creo. Y entonces, padre, habría que decir, Arturo, con mucha claridad y dejar muy en claro que es la familia, la escuela de sociabilización. Uh-huh. Ahí es donde aprendemos a relacionarnos. Por eso es muy importante, muy, muy importante. Y como bien decía Arturo, hay un binomio inseparable que es familia y educación. Sí. O sea, la primera escuela de la vida es la familia. Por eso tenemos que cuidar tanto a la familia para evitar todos los errores que hoy vivimos de corrupción. Lo decíamos la semana pasada, como pues hay ciudadanos corruptos porque en las familias no estamos educando. Así es. No solamente tendríamos que cuestionar las ideologías, que eso hay que hacerlo, tendríamos que cuestionarnos a nosotros mismos, es decir, ¿qué hemos dejado de hacer? Más aún, los creyentes, ¿qué estamos dejando de hacer? Que incluso hemos sacado a Dios de las familias. Así es, así es. Sí, brevemente, antes del corte, padre, como la mayoría de los países de Latinoamérica son cristianos, al menos por estadística, es bien importante ver que el catecismo nos remite a que este ejercicio de las virtudes parte del conocimiento y aplicación de los 10 mandamientos. Sí, definitivamente. Es más, eso es lo que vamos a ver en el siguiente corte. Sí, porque ahí, principio y fundamento de estos mandamientos emana la doctrina social de la Iglesia. Reposa, es el cimiento, los mandamientos. Así es. Y ahí está un error en la formación de los hijos, porque los formamos bajo nuestro juicio, que muchas veces es erróneo. Así es. Y lo vamos a ver en el siguiente corte, aquí, entre el mito y la doctrina. Qué bueno que siguen con nosotros. Estábamos platicando en el corte precisamente sobre la enorme importancia de abrazarnos cálidamente en el amor familiar que se finca en el principio y fundamento que son los 10 mandamientos. Arturo, ¿cómo tendríamos? Porque es importante, una cosa es que aprendamos los 10 mandamientos y otra cosa es que los entendamos. Y ay, ¿cómo nos quedamos ahí? Sí, padre, es que aquí es donde entra una dificultad, ¿no? Tenemos unos padres que por estadística, por tradición, son cristianos, pero desconocen los elementos doctrinales básicos, como son estos 10 mandamientos que Dios nos ha dado, porque somos unos seres inteligentes y necesitamos unos límites para el ejercicio de estos actos de voluntad que se deben de orientar hacia la virtud, hacia el esfuerzo de procurar hacer el bien. Y esto los padres tenemos que conocerlo e implementarlo. La ventaja es que con los medios electrónicos pues tengo a la mano el catecismo de la Iglesia. Entonces lo primero es que yo tengo que conocer esto, tengo que esforzarme por vivir esto, porque los hijos en los primeros años van a adquirir no a través de un conocimiento propiamente intelectual, sino a través de los sentidos, sobre todo de la vista, ¿verdad? Van a observar el proceso en el que yo voy a actuar, en el que yo voy a vivir. Entonces van a ser como un proceso de imitación. Y entonces a lo largo del camino, conforme se va desarrollando el intelecto, yo tengo que mostrarle estos mandamientos y explicarle que son la clave que Dios nos ha dado para evitarnos problemas. Por ejemplo, no robarás, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona en la sociedad lleva a cabo esta acción? Va a tener una consecuencia jurídica. Y muchas veces un padre de familia empieza desde chico delante del niño a hacer alguna cuestión ahí. Y el niño observa y aprende y se crea esa huella neuronal para que después se limite porque el padre lo hace y considera que es correcto. Claro. Fíjate que eso que estás diciendo a mí, papá, me acordé instantáneamente de una anécdota de chico. Fui a la tienda de la esquina, me dieron el vuelto, me dieron de más. Yo lo tomé y honestamente me quedé, ¿y ahora qué hago? Fue el acto ese que dudas y no sabes qué hacer. Yo tendría 8 años. Llego a la casa y estaba en
una reunión de amigos, mis papás, yo digo, papá, aquí está el mandado y mira, me dieron de más. Le digo, y entonces me dice mi papá, sin regañarme ni nada, simplemente me dice, no, hijo, regresas y se lo devuelves y le dices que te dieron de más. Voy a poner un ejemplo. La semana pasada estaba yo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Hay un restaurante saturado. Está el matrimonio con un niño de unos 6 años. La mamá dice, llevamos prisa. El papá dice, voy a pagar. No pagues porque no nos dieron buen servicio. Y el niño se queda así y dice, pero no estamos robando, tú cállate. Dice la mamá, vámonos. Y se fue. Fíjate nomás. Fíjate tú más. ¿Sí? No nos quejemos en 10 años. Exactamente. Sí, claro. O sea, es un problema muy grave. En México nos quejamos mucho y en América Latina de los sistemas políticos, de los políticos, pero no volteamos a ver nuestra realidad cotidiana. O sea, claro. La ciudadanía, las familias fácilmente se corrompen, fácilmente mentimos, fácilmente pues hacemos cosas que no. Y entonces, pues tenemos una sociedad que es reflejo de esas familias que están desestructuradas, ¿no? Exactamente. Por eso es importante iniciar esto desde la iglesia, hacia el laicado, hacia los jóvenes que tienen un noviazgo, que están en una edad de llegar a formar una familia, ¿no? Porque si no, entonces, perdón por la expresión, pero es una opinión personal. Cuando yo observo a las familias en crisis, cuando yo hago preguntas sobre su proceso, cómo llegaron a tener intimidad, y pareciera que es una relación fundada al 100% en la genitalidad, ¿no? Sí. Entonces, cuando producto de esta decisión llegan estos seres vivos llamados hijos, pareciera que los adultos ya no saben qué hacer. Entonces vamos a dárselos al padre Pedro para que nos lo eduque y saca el chamuco, ¿no? Seguro le han llegado cientos de casos. Ay. Y el niño... 2 o 3 sí han llegado y dices, oye, pues esto es cuestión de... Esta corrección se hace a través de un ejercicio diligente de tu potestad como progenitor. Porque, como papá, como mamá. Porque el niño grita porque ha aprendido a gritar. Claro. El niño escupe porque ha aprendido a escupir. El niño no hace nada porque él no observa nada en el adulto. Así es. Y entonces aquí encontramos algo que es la mística de la familia, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Que es la inserción de la paternidad de Dios a través de la acción de los padres, a través del habla, del testimonio, del establecer ellos mismos límites, ¿no? Yo le digo a los matrimonios cuando llegan los hijos que dicen que tienen al Chucky y no tienen, yo al niño le pregunto, ¿verdad que tus papás gritan? Sí. ¿Verdad que tus papás se pegan? ¡Uy, sí! Sí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es empezar en la guardería de los adultos. Exacto. Entonces quieren que el niño cambie, vamos a hacer una reconversión, a pasar a una mística de límite, del respeto. Y si se van a gritar, bueno, es su libertad, pero que sea fuera de ellos que están en un proceso de desarrollo hacia una vida adulta, porque esto va a tener un impacto en su dimensión personal, en su dimensión social, afectiva y además eterna, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿quién forma a un delincuente? ¿Quién forma a un asesino? ¿Dónde se gesta? ¿Quién forma a los políticos? Sí. ¿Quién forma a los políticos? ¿De dónde viene este acto? ¿De dónde viene esta decisión? Hijo, que dices, impresionante. A mí me tocó y siendo adulto joven, el cambio de poder en Jalisco. La alternancia. En la alternancia, aquella alternancia que se dio con Alberto Cárdenas. En el 94. En el 94. Recién estaba entrando en el seminario y ahí fue cuando nos conocimos. Y me llama, como gran parte de la sociedad jalisciense, pues teníamos muchas expectativas, mucha ilusión, muchos ideales, y te encuentras con una realidad que supera la capacidad humana que traían muchas personas que yo conocí, que entraron al servicio político, que eran muy buenas, tronaron. ¿Por qué? Porque el problema superaba su capacidad humana de resolución de conflictos.
Eso es fundamental. Así que estas propuestas así de que vamos a cambiar todo, si no están fincadas directamente en la asistencia del Espíritu Santo, y eso es lo que yo aprendí. Yo creo que el gran reto que tenemos como creyentes, como católicos, es cómo educamos a las nuevas generaciones para que entiendan el valor y la importancia de la familia. Así es. Algo que se nos ha olvidado mucho es un concepto, una idea, una propuesta que está en el fondo de Familiaris Consorcio y de Amor Letizia, que es el principio de la gradualidad. Sí, hoy hablamos mucho de la familia ideal, papá, mamá, hijos todos muy bonitos, rezando y todo. Pero la realidad es mucho más compleja. Entonces, Amor Letizia y Familiares Consorcio nos dice que tenemos que tenemos que ir llevando a la familia de manera gradual para que pasen de la realidad al ideal. Entonces, tenemos que esforzarnos mucho en eso. Por lo tanto, redoblar esfuerzos en la formación de los futuros matrimonios. Que no los formamos. Alguien que va a ser sacerdote se forma 13, 15 años, que bueno, es muy importante. Claro. Pero alguien que se forma padre de familia. Bien. Esto es lo que vamos a desarrollar en el último gran segmento. No solamente cómo llevar el proceso de gradualidad, sino entender que el proceso de gradualidad tiene que pasar por una etapa de rescate, de reconciliación, de sanación, de liberación. Y eso lo realizaremos a través del ejercicio del Espíritu Santo en familia. Nos vemos aquí, entre el mito y la doctrina.